Seguimos en la Noticia al Día, en la Noticia TV, canal 27.2 en la señal de Vez Cable y 203 en la señal de Cable Go. Tal como lo habíamos anunciado, ahora tenemos en estudio la visita del abogado penalista y candidato al decano del Colegio de Abogados de Lima, el doctor Humberto Abanto. Doctor, ¿cómo está? Buen día. Buenos días, Carlos. Un gusto estar acá en la noticia. Doctor, hoy justamente hablábamos hace un momento del tema de Adele Espinosa. Hoy día debe presentarse, ¿no?, ante la Junta Nacional de Justicia, porque ella lleva un proceso al interior por esta no haber acatado una orden de la Junta de reponer en su momento a Patricia Benavides como fiscal suprema. Recordemos esta novela que hemos vivido el año pasado, ¿no? ¿Qué espera usted de la Junta y también qué opina usted de la participación que ha tenido Adele Espinosa en la Fiscalía de la Nación? Yo espero que la señora Espinosa esta vez haga uso de su derecho de defensa y que trate de explicarnos a todos cuáles fueron las razones válidas que la llevaron a desobedecer una orden de la Junta Nacional de Justicia. Y sobre todo que nos explique cómo es que ella entendía que la autonomía del Ministerio Público supone el poder de no obedecer al órgano de control de las actuaciones de magistrados, de jueces y fiscales. Ese va a ser el kit del asunto. Si la señora logra dar una explicación satisfactoria, tendría que ser absuelta, en mi opinión, porque yo, y entendiendo que en mi opinión es una opinión parcializada porque yo soy abogado de Patricia Benavides, es muy difícil que explique eso. Pero usted mencionaba razones válidas. ¿Encuentra alguna validez? No, es que, a ver, la señora desobedeció 3 órdenes al mismo tiempo. Desobedeció la orden de reponer como fiscal suprema a Patricia Benavides. Ajá. No quiso. Desobedeció la orden de además entregarle la Fiscalía de la Nación a Patricia Benavides. Y por último, desobedeció la orden de reincorporar a la fiscal superior a Susana Solari. Estas 3 decisiones tiene que haberlas adoptado después de haber calculado los efectos de su decisión. O sea, eligió libremente su curso de acción. Y cuando uno elige libremente el curso de acción, responde por sus decisiones. Entonces, ahora vamos a ver si es que tiene cómo explicar de una manera válida. En mi opinión, no hay esa explicación, la desobediencia en que incurrió. Ahora, doctor, si no hay una razón válida y uno se cierra en esta postura, ¿eso qué evidencia? ¿Que sentía por ahí alguna protección de que algo, que nada le iba a pasar, que había algo superior que le iba a proteger, o simplemente era para algunos una terquedad? Yo creo que sus aliados, porque ella ha tenido aliados en los medios y aliados en la política, la convencieron de que era una batalla que iba a ganar. Estaba confiadísima. Que iban a poder inclusive derribar a la Junta Nacional de Justicia, etcétera. En medio de esta teoría conspirativa que han levantado algunos de la existencia de un pacto mafioso que ha tomado las instituciones del país, que más bien parece la descripción de lo que ocurrió en el Perú desde el año 16 hasta acá, ¿no? Claro, y sí, pues se veía, o se notaba que se sentía una seguridad, ¿no? Bueno, y el paso de los días evidenciaba eso, porque nadie la movía. Ha tenido que pasar, no sé si nos merecíamos ver todo lo que hemos visto el año pasado, pero ha sido una crisis gravísima por la que ha atravesado la Fiscalía de la Nación. Ahora, pero no es el único tema que a nivel de la Junta se está viendo respecto a Espinosa. También hay 2 temas más, ¿no? Un tema de un presunto desbalance patrimonial y otra sobre un irregular nombramiento suyo. Al parecer los puntajes que obtuvo no serían del todo claros, por decirlo menos. ¿Usted también ve que por ahí puede cojear el caso de Adele Espinosa? Yo creo que ahí hay un problema que se postergó, ¿no? Es un problema que fue anotado en su entrevista personal, que le preguntaron y la respuesta realmente a mí, no sé qué dirán los demás, me pareció absolutamente insatisfactoria. O sea, usted ha incrementado notablemente su patrimonio. Sí, es que por la pandemia yo no salía y no gastaba. Pero la pregunta era si el cúmulo de ahorro era equivalente al de sus ingresos lícitos, porque ojo, un fiscal no puede tener ninguna otra actividad que no sea
la docencia universitaria. Solo docencia. Solo Y- docencia y creo universitaria. que un límite de horas, ¿no? Por un límite de hasta 8 horas. Entonces, y fuera de del horario de servicio. Entonces, eso que fue ignorado, por ejemplo, por Aldo Vázquez, miembro de la Junta Nacional de Justicia, que le atribuyó 93 puntos a la señora Espinosa, ahora va a ser, digamos, por lo que he visto en los medios, por lo que he visto en el titular de hoy día, va a ser objeto de una investigación. Se complica más la situación de Espinosa. Pues se lo gana a pulso, ¿cree usted? La señora, voy a dar un ejemplo sencillo, se fue y el último día disparó una serie de denuncias constitucionales. Abrió investigaciones contra Juan Mario Peña, contra Jorge del Castillo, contra mí, por haber ejercido la defensa de Patricia Benavides, presentándonos como parte de una organización criminal. Este es un hábito que tiene el Ministerio Público, que cuando encuentra un abogado que no le gusta, que se le opone o que le va ganando cosas, inmediatamente lo convierten en brazo legal de una organización criminal. Entonces, yo creo que la señora estuvo mal guiada. Yo no pienso que la señora sea una mala persona ni cosa por el estilo, pero a veces la gente se equivoca y además de equivocarse, hay otras personas que aprovechan para inducirla a más error del que en que ya se encuentra. Y en esta situación, esa gente que la indujo a esta situación, ¿cree que la ha abandonado? Bueno, yo lo que veo, por ejemplo, es que ya no están las voces tan atronadoras defendiéndola. Ya no hay, ya nadie se rasga las vestiduras con tanta intensidad. Entonces, poco a poco va conociendo ella y espero que se dé cuenta, debería ir percatándose de cómo es que se condujo la gente que la llevó hasta este extremo, ¿no? O sea, ya no es útil, ya no me es útil, ya no me pronuncio. Y vamos a ver ahora. Yo en verdad no le deseo mal. Creo que no debe hacer lo mismo que hizo en la ocasión anterior de no ejercer su derecho de defensa y tiene el deber de ser absolutamente clara. Ujú. Ahora, doctor, cuando se habla de la Junta de Fiscales Supremos, siempre sale el nombre de Pablo Sánchez, ¿no? Una persona que ha estado varios años ahí, ¿no? Y que es señalado como uno de estos titireteros, ¿no? Al interior de la Fiscalía de la Nación, que tiene una corriente que es cuestionada y se le vincula mucho con este sector caviar. ¿Pablo Sánchez debería seguir como fiscal supremo, cree usted? El señor Sánchez para mí tiene el más grande baldón y es que nunca investigó quién tomó la matriz completa de interceptaciones en el caso Richie Port, que luego se convirtió en el caso Cuellos Blancos, y la entregó a una organización no gubernamental para que administrara esta información con la finalidad de destruir el Consejo Nacional de la Magistratura y de eliminar a los jueces que no eran proclives a la línea ideológica de la izquierda caviar. Eso el señor Sánchez jamás lo ha investigado. Y a Pablo Sánchez tampoco le ha pasado nada, ¿no? No, y hay que recordar, además ha tenido suerte, ¿no? Su hijo Suerte. sale y declara, mi papá me dijo que me iban a dar trabajo, que vaya al Jurado Nacional de Elecciones, pasó por la Junta Nacional de Justicia, no pasó nada, y cada vez que ha tenido una infracción, el señor no ha tenido ninguna sanción. Hoy no parece ser que tenga la misma suerte, y vamos a ver qué ocurre con su ratificación. En mi opinión, creo que hay una sanción moral que imponerle al señor Pablo Sánchez, porque Pablo Sánchez Velarde fue parte, en mi opinión, de todo un operativo de toma del Ministerio Público para el uso de esta institución en la persecución de una serie de partidos políticos y de personajes políticos. ¿Usted cree que es una persona clave al interior del Ministerio Público? Yo creo que fue clave en la toma del Ministerio Público. Y además, insisto, nunca nos ha explicado por qué nunca investigó esto. O sea, a ver, es cierto, y esto es importante subrayarlo, que la prensa tiene el derecho a la reserva de la fuente. Sí. ¿No es cierto? Por lo tanto, nadie le puede pedir explicaciones a IDL de cómo obtuvo esto. Pero si se perdió material de una oficina, y no de cualquier oficina, sino
de Constelación, que es el centro de la interceptación telefónica, pues, legal, ¿cómo es que no voy a investigarlo? Claro, alguien tiene que responder por eso. Pero no se ha perdido una grabación. No es que alguien cogió una grabación, alguien entregó el total de las grabaciones. ¿Quién sacó esa copia? No es un misterio sin resolver, o sea, imposible de resolver. Constelación tiene registro de quién obtiene copias y quién no tiene copias de esto. Claro. Si esa copia, si alguien tuvo una copia y no puede dar cuenta de ella. Sí, bueno, sí, Pablo Sánchez sin duda es, para muchos es uno de los más cuestionados y permanece en el Ministerio Público. Doctor, ¿usted considera que lo que hemos visto el año pasado ha sido la peor muestra, la peor cara del Ministerio Público? Yo creo que lo que hemos visto desde el año 2016 hasta acá ha sido la peor cara del Ministerio Público. Se crearon casos. Creo que es ocioso, por ejemplo, referirse al caso Cóctel. 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25, para acabar en un fallo del Tribunal Constitucional que dice estos hechos no podían constituir delito porque no estaban previstos en la ley. Pero oculta otra cosa también, y es la grave crisis del Poder Judicial, porque nada de lo que han hecho los fiscales que estuvieron comandados por Pablo Sánchez en este esquema de persecución y destrucción de personas pudo haber ocurrido sin la complicidad de jueces. ¿Se convirtió como una especie de mesa de partes en este No, proceso de caso? fue un socio activo, no fue una mesa de partes, fue un socio activo. Y voy a dar un ejemplo muy sencillo. Si solo el Tribunal Constitucional podía darse cuenta de que no existía ese tipo penal, en el año 2018, Keiko Fujimori, Jaime Yoshiyama, Pierre Figari, Ana Vega y otras personas sufrieron prisión preventiva. La Corte Suprema validó esa prisión preventiva en un fallo claro, reduciéndola de 36 a 18, suponiendo básicamente de que había un hecho que podía ser considerado delito. Se le interpusieron recursos y el señor San Martín, que ya no está en el Poder Judicial, nosotros dedujimos excepciones. Son defensas que se hacen diciendo, por ejemplo, esto no es delito, hay que discutir esto. El juez Zúñiga, también de triste recordación, rechazó. Hasta ese momento uno podía apelar las excepciones. ¿Sabe qué pasó, Carlos? Bajó el señor San Martín a un pleno de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada y dio su sabia opinión de que eso no podía ser apelado. Y todas las apelaciones que interpusimos fueron tiradas al basurero. Sin embargo, el señor San Martín había conocido en casación, que solo se puede llegar a él, a la casación, después de la apelación, la excepción de improcedencia de acción de Nadine Heredia. Y no declaró nulo el concesorio. Ni le llamó la atención a los jueces que habían resuelto la excepción de la señora Heredia. ¿Qué revela eso, doctor? Revela que hubo una conspiración a la que el señor San Martín tampoco fue ajeno. Y los jueces que lo acompañaron tampoco fueron ajenos. Y todas estas responsabilidades deberían ser tomadas ya. Porque el siguiente gobierno no puede seguir con el riesgo de un poder judicial que eventualmente, aliado con algunos funcionarios del Ministerio Público, termine destruyendo el sistema político en el país. Doctor, hace unas semanas y tal, ya como lo había anunciado el fiscal de la Nación, se desactivaron los equipos especiales, ¿no? Sin duda el más llamativo ha sido el equipo especial Abajate. Usted mencionaba el caso Cócteles. ¿Usted cree que el caso Cócteles finalmente fue la bandera y finalmente se convirtió en la sentencia de muerte de este equipo especial? Sí, pero, a ver, digamos, era por usar un lugar común ya, la crónica de una muerte anunciada. El fracaso de este equipo es triste para el Perú, es muy dramático. Y costoso, ¿no? Aparte de costoso, o sea, costoso económicamente, sí, pero costoso moralmente. Porque es un equipo que puede jactarse de haber liberado a los verdaderos factores de la corrupción. Eso Barata está tranquilo, ¿no? Está tranquilo en Brasil. Odebrecht se fue, cobró sus cuentas,
y todavía tiene cuentas en el Perú. Ha vendido sus operaciones, parte de sus operaciones. Eso graña. O sea, si uno mira, todos los que estuvieron en esta conjura de corrupción, los que ganaron el dinero se fueron. Y a los políticos los escarnecieron y los degradaron, muchas veces con falsedades. Pero un ejemplo sencillo, ¿no? Hace poco Gino Costa decía que Renovación Popular está investigada por lavado de activos, pero no dice que se debe a la declaración de un aspirante a colaborador eficaz que dijo que él escuchó en una parrillada que Barata decía que le había dado dinero a Solidaridad Dichos, Nacional. Escuché. Sí. Y con eso ha habido una investigación que tiene ya 8 años. Y en el caso del APRA, igual. Barata dice, yo le entregué a Luis Alba Castro $200.000 en el año 2006. Y también eso hicieron, lograr declaraciones que encartaran a la gente, y lo más interesante era cómo convertían esa declaración, al otro lado lo convertían en una organización criminal. Sin embargo, la señora Villarán recibió $11.400.000 y no era jefa de una organización criminal. Exacto. Es evidente el doble manejo que ha habido, ¿no? Dicen pues para mis amigos todo, ¿no? Pero esta sensación que se creó a nivel del Ministerio Público, ¿cree que está empezando a cambiar un poco con Tomás Saladino Gálvez? Yo creo que Tomás Saladino Gálvez tiene una gran oportunidad. Es un fierro caliente el que agarró también, ¿no? Bueno, pero alguien tiene que agarrarlo. Sí. Y él lo ha tomado. Y espero que el señor Gálvez esté a la altura de este desafío. Gálvez debería tener en cuenta una cosa muy importante, y es que no se trata de un asunto sencillo. Él tiene una cita con la historia. La historia lo va a juzgar. Así de importante es, ¿no? Él va a provocar o la restauración del Ministerio Público como un órgano perseguidor del delito de manera profesional y objetiva, o va a provocar la disolución del Ministerio Público y la creación de una nueva institución, porque eso es lo que finalmente en lo que va a derivar. Si se cuestiona totalmente, si el Ministerio Público pierde completamente su finalidad, porque no tiene el señor Gálvez la capacidad de entender cuán profundo es su desafío, y la Junta de Fiscales Supremos, el doctor Arce Córdoba, la doctora Benavides, el doctor Villena, ¿no? Y la doctora Ábalos, aunque la doctora Ábalos y el doctor Sánchez están por irse este mismo año, si no cobran conciencia de que están jugando con el destino de una institución fundamental en un Estado de Derecho, la cosa va a ser muy dramática y no es previsible lo que va a ocurrir en el Congreso el próximo año. Es verdad. Doctor, usted está siendo candidato a decano del Colegio de Abogados de Lima. ¿Qué lo lleva a ello y qué cree que hay que cambiar en el colegio? Bueno, yo he sido muy franco con mis colegas. Yo he vivido bastante lejos del colegio, pero he ido viendo que eso está mal. O sea, el abogado tiene que tomar parte de su gremio. ¿Y qué encontré? Encontré que desde el año 2010 hasta acá, los abogados somos convertidos en brazos legales de las organizaciones criminales y el Colegio de Abogados de Lima no dice nada. Claro. Los estudios de abogados son allanados y el Colegio de Abogados de Lima no dice nada. Que me disculpe el doctor Amoretti, que ha hecho un artículo diciendo que él sí se pronunció con la Junta de ex decanos. La Junta de ex decanos no representa al Colegio de Abogados. Al Colegio de Abogados lo representa su Junta Directiva en ese momento. Y yo no he visto ningún pronunciamiento cuando allanaron el despacho de Arsenio Oré, cuando allanaron mi despacho, cuando allanaron el estudio Checopari, cuando allanaron otros estudios, permitiendo la violación del secreto profesional, porque con eso la Fiscalía, que es la contraparte de uno, podía entrar a revisar todos sus papeles. 3, hemos visto desfilar a los abogados a cárceles de máxima seguridad como si fueran los destructores o como si fueran los injertos de Bayóvar, ¿no? Y el Colegio de Abogados de Lima no dijo nada, no se acercó. Yo estuve en una cárcel de máxima seguridad del año 2019 y ningún agente del Colegio de Abogados de Lima se acercó a aproximarse a preguntarme si el caso que se había levantado contra mí tenía algún sentido o alguna razón. ¿Y por qué ese silencio? Porque era parte, en ese momento era parte de la orquesta del Vizcarrato.
El Colegio de Abogados de Lima era parte de esa orquesta que tocaba la música que el señor Vizcarra quería oír. Entonces, yo creo que eso tiene que terminar. Y eso es lo primero que le he dicho a mis colegas en esta campaña. Ustedes saben que yo sí me voy a pelear. Otros les van a prometer y a ver si cumplen, pero la gente sí sabe que yo sí levanto la voz, que yo sí me voy a pelear, que yo sí voy a exigir que se trate bien al abogado. Los abogados son maltratados en las fiscalías, en los juzgados, en los módulos del Poder Judicial, en la policía y en las dependencias administrativas. ¿Por qué? Porque el colegio no existe. Los abogados no tienen así, su policlínico no está funcionando como debería funcionar y los abogados menos favorecidos no tienen atención médica. ¿Por qué? Porque los que están conduciendo el colegio no piensan en eso. Los abogados que menos favorecidos también no tienen dónde trabajar como es debido. Se hace un coworking en la cuadra 2 de la avenida Santa Cruz, cuando nuestros colegas están en la cuadra 5 de la avenida Bancay o están en la avenida Iquitos. Claro, no tiene sentido. No Entonces, tiene sentido. Aquí, por ejemplo, yo he logrado el compromiso de 2 miembros de la junta, de la lista que van conmigo para la junta directiva y el mío, de coger los emolumentos que nos pagan y convertirlos en un fondo para abrir inmediatamente un coworking en el centro de Lima. Porque las 3 personas que hemos tomado esta decisión no nos va a cambiar la vida por hacer eso. El ingreso del Colegio de Abogados no nos va a cambiar la vida. Entonces, mejor que cambie la vida de mis colegas. Claro. Bueno, doctor, justamente cuando tocamos el tema del Colegio de Abogados, leí que la propia Adela Espinosa tenía intenciones o iba a ser candidata. ¿Esto cómo toma usted eso? ¿Como una afrenta? O sea, está siendo seriamente cuestionada en la Junta Nacional de Justicia y quiere ser decana del Colegio de Abogados de Lima. ¿Cómo toma usted esto? Yo creo que es una decisión, digamos, que expresa la convicción de la señora Espinosa de que no va a seguir siendo fiscal. Porque un fiscal no puede ser decano del Colegio de Abogados, porque la Constitución se lo prohíbe. No puede tener ninguna otra actividad que no sea la fiscalía o la docencia universitaria, con un límite de horas. O sea, revela que ella es consciente de que su suerte está echada a nivel de Ministerio Público. Creo que siente que cometió un error y que este error le va a ser cobrado. Me parece interesante que la señora Espinosa postule. Creo que es importante, va a representar a un sector, me imagino que debe tener una votación al interior del Ministerio Público. Y entonces va a ser importante que el abogado decida si quiere una institución que funcione como funcionó el Ministerio Público bajo el mandato de la señora Espinosa, o si quiere una institución que efectivamente lo defienda. Ahora, yo recuerdo que el año pasado, cuando hubo esta elección también del colegio, hubo un abogado que falleció en la fila, Sí. que se descompensó, y que esto trajo un poco estos cuestionamientos y decían que por qué el voto no se había modernizado el colegio para que el voto sea de otra manera. También su intención es cambiar un poco eso, digamos, modernizar un poco el colegio. Hay que digitalizar el Congreso, pero aquí el colegio, pero hay que hacer aquí hay que marcar un tema importante. El hecho de que no haya voto electrónico en esta elección no es responsabilidad del Comité Electoral. Esto ha sido explicado claramente en la última asamblea que hubo. OMPE dijo: no tengo la capacidad de darles a ustedes votación electrónica porque estamos en medio del superaño electoral. Los especialistas en derecho electoral esperan este año cada 20 años. Cada 20 años se juntan las elecciones generales, las regionales y las municipales. Entonces, yo sí tengo claro que la OMPE debe estar sobrepasada. Sí. Entonces, si a esto le agregamos que al superaño electoral se suma la elección del Colegio de Abogados de Lima, alguien tenía que, digamos, no tener tantas comodidades y hemos sido nosotros. Claro. Va a haber que votar. Pero si esto se prepara con tiempo y en la próxima elección, que será en 2 años, ya deberíamos tener el voto electrónico, pero totalmente controlado. Yo sí tengo una profunda desconfianza en estos medios, en la medida en que, y esto lo puede explicar cualquier especialista en materia informática, no existe la red no vulnerable. Exacto, es un riesgo, ¿no? Es un alto riesgo. ¿Cómo está? Es un alto riesgo como está.
Doctor, hay un tema también que no podemos dejar de tocarlo, es el tema de Gerí, Ah, ¿no? Gerí es noticia, ya no por su participación en operativos policiales, ahora es noticia por unas reuniones. ¿Cómo analiza usted el tema? Porque también se está pidiendo que sea censurado, que sea vacado, hay una fuerte movida al interior del Parlamento que buscan su salida. ¿Cuál es su análisis del tema, doctor? yo creo que el señor Gerí perdió el sentido de que no se debe hacer, voy a usar su frase, no se debe hacer cosas buenas que parezcan malas. ¿Ok? Nada prueba hasta el momento que haya un acto de corrupción. Existen situaciones que podríamos decir equivocadas, de alguna manera inapropiadas. ¿Torpezas? Visitas, torpezas. Una torpeza de me voy a comer un chifa acá y justo me encuentro con un amigo. Nosotros no tenemos la culpa. Yo tengo un amigo, mañana tengo un cargo público y resulta que el amigo es proveedor del lugar al que yo llegué después. Uh-huh. Sería mejor que no estemos porque vamos a tener un problema, nos van a crear un problema. Ya, no tuvo ese cuidado. Aprovecharon esto para generar una revuelta, un lío muy grande, porque todo está marcado de especulaciones. Habría 1.200.000 soles de coima, habría sido para esto, habría sido para lo otro. Entonces este primer capítulo ha terminado con él presentándose en la Comisión de Fiscalización. Soy franco que yo siempre pensé que era un error del señor Gerí hacer eso, porque se exponía que algún congresista tomara el modelo de Raúl Noblecilla, lo zarandeara brutalmente en público y ese congresista se religiese y él terminase vapuleado. Uh-huh. No ocurrió así. Sí. Tuvo suerte de ver unos acusadores que estaban desordenados y confundidos. Pero esto, según yo he podido escuchar ayer en un programa, particularmente el de Beto Ortiz, esto es el cierre del primer capítulo. Parece ser que vienen más capítulos de esta telenovela El Chifagate. Se habla de 19 videos, ¿no? ¿Qué se busca con esto, cree? Bueno, Beto cumple su papel periodístico. Sí. Pero ¿quién tiene los 19? ¿Existen los 19 videos? Beto lo ha dicho con mucha firmeza, lo que me lleva a pensar que puede tener los 19 videos. ¿Quién ha grabado al presidente y por qué usa este material? Beto dice que el presidente está chantajeado. Uh-huh. Y ha señalado a algunas personas. Entonces, creo que falta una siguiente parte. Hasta el momento, para mí, que me disculpe el señor Gerí, sí, ha tenido un éxito. Ayer tuvo éxito, pero ha sido una victoria pírrica, porque el costo que ha tenido esa victoria para él es enorme. Yo creo que el próximo, no me sorprendería que en el próximo estudio de opinión él pierda un buen número de puntos en la aprobación popular, y eso es malo para él y malo para el país, por imprudente, por descuidado. Claro, ¿no? Sí. Ahora, y al otro lado, ahora hay que ver qué viene en la segunda temporada de la serie Chifagate. Ahora, doctor, ¿usted considera, si bien usted ha señalado que hay una torpeza, en reuniones que no debió tener, considera que es, digamos, prudente tener un cuarto presidente cuando estamos a semanas de las elecciones? Estamos a menos de 3 meses de la elección. Creo que es precipitado, creo que podemos ajustar las cuentas el 29 de julio, que no es tan urgente. Pero esos mandatos de la razón, Carlos, no tienen ningún sentido en un periodo electoral. En un periodo electoral todo el mundo quiere enganchar con el pueblo, y si en algún momento, por eso es importante que el señor Gerí tenga claro esto, si en algún, como pasó con Dina Boluarte, si en algún momento se torna popular la decisión de ajusticiarlo, lo ajusticiarán. Y por eso él tiene que tener eso claro. Es más, no sabemos cuáles son las líneas que se van a desarrollar en la segunda temporada de la serie Chifagate, porque ya se anunció la segunda temporada anoche. Entonces, ya, ha salido de esto. Bien. ¿Qué creo? Que debe reforzar su gabinete. Me ha preocupado mucho ver solo al presidente del Consejo de Ministros hablando
y a todos los demás ministros con las manitos atrás, mirando al techo y silbando bajito, como para que no se den cuenta de que estaban en la escena. Ahí hace falta que el señor Gerí haga un ajuste y ponga ministros que estén dispuestos a salir a decir: yo creo que el presidente no es un delincuente, yo creo que el presidente estaba reunido con un amigo, puede ser impropio, puede ser inadecuado, puede ser inoportuno, pero no había nada. El único que lo hizo fue Ernesto Álvarez. Ahora, puede ser también que desde el gabinete hayan dicho: oye, mejor yo hablo para tener, digamos, una sola línea. Sí, pero ¿no? en un momento como ese uno tiene que pensar en cómo aporta cuidadosamente, ¿no? Claro. Por lo menos una voz de respaldo, decir: yo confío en el presidente. Yo sé que el presidente va a poder explicarlo. Claro, entonces se viene una segunda temporada, ¿no? Viene la segunda temporada de la serie Chifa Gate y parece que hay nuevos personajes. Vamos a estar atentos a esa serie que seguramente va a tener un rating grandísimo, doctor. Ha sido un gusto tenerlo en estudios. Muchas gracias, Carlos. Bien, estuvo con nosotros el doctor Humberto Abando, abogado penalista y también candidato al decanato del Colegio de Abogados de Lima.